Cuando tratas de erradicar el mal que está encarnado en una persona, utilizándola para nacer en este mundo, convirtiéndose en el anticristo, este tratará de destruirte y destruir lo que amas, utilizando todo su arsenal que mayormente se basa en las posesiones, con un poco de manipulación y algo de muertos vivientes. Y esto sucede cuando acecha la maldad. Todo este caos es desatado por dos hermanos, Pedro y Jimmy, que al no saber cómo lidiar con semejante situación, ya que jamás en sus vidas habían visto a un encarnado, pero sí habían escuchado lo suficiente como para saber que eso significa la destrucción de su pueblito. Y todo comienza con 5 detonaciones que por la noche escucharon Pedro y Jimmy desde su casa, y apenas amaneciendo van a investigar, descubriendo el desagradable cuerpo partido a la mitad de un hombre que no pueden identificar, al no encontrar la mitad donde estaba la cabeza, pero sí descubrieron que dicho hombre se dirigía a casa de María Elena con unos artefactos muy extraños en sus manos. Van a casa de María Elena y esta les dice que la persona muerta iba con el fin de matar a su hijo mayor, Uriel. Desconcertados, los dos hermanos entran y ven lo más desagradable que han visto jamás. Sí, más desagradable que ese cuerpo partido a la mitad. Uriel está pudriéndose en una cama, inflado y lleno de pus. Entran en pánico al deducir que se trata de un embichado, o sea, un encarnado. ¡Que alguien me explique! Prácticamente se trata de una posesión demoníaca, pero el demonio en este caso se encarna en el cuerpo del poseído para alimentarse de él hasta que está listo para salir y desatar el caos y la destrucción, al tratarse del nacimiento de la bestia. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo, ¿eh? Sí, se asustan al relacionar a este desdichado hombre con un montón de cuentos baratos que han escuchado desde su infancia, pero no los juzgues. Y según esas historias, la única manera de evitar ese nacimiento es matando al embichado, pero no se le mata con cualquier objeto, sino con uno muy especial, y tiene que ver con los artefactos extraños que vieron tirados al lado del cadáver. Y pon atención aquí, porque hay 7 reglas que debes seguir si te topas con uno. Nada de luz eléctrica, no estar cerca de animales, todo lo que haya estado cerca del encarnado debes de desecharlo, no debes de lastimarlos, ni mucho menos usar un arma de fuego en su contra, no nombrar a la maldad por su nombre y sobre todo no tengas miedo de morir. Salen muy alterados de esa casa y se dirigen a la estación de policías creyendo que ellos se encargarán del asunto, pero allí solo se burlan de ambos, dejando claro que no harán nada al respecto, ya que son unos policías idiotas. ¡Pendejos putos idiotas! Y en vez de dejar así las cosas o de irse del pueblo sabiendo el caos que se desatará, van con Armando Ruiz, el dueño de las tierras donde está el endemoniado. Ruiz es un señor malhumorado y celoso de sus tierras, así que al escuchar a estos dos hermanos, entra en pánico creyendo que todo es un complot para quitarle sus tierras, y por la noche, sin poder pensar en otra cosa, sale de su casa muy bruscamente, asustando a su esposa embarazada, y sin dar explicaciones se dirige a casa de María Elena, dispuesto a matar al encarnado. Al llegar a él, irrumpiendo en la vivienda, le apunta con la escopeta, mas no se atreve a matarlo, pues entre los gritos de María Elena y su hijo adolescente, más lo que le dice Uriel, Ahora sí, ya te cargó el payaso, te voy a putear. sabe que si lo hace, hará salir a la maldad antes de tiempo. Espera al día siguiente en su camioneta, llegando al lugar su esposa con Pedro y Jimmy, Armando, con la idea de sacar a la maldad del pueblo y tirarla muy lejos, incita a ambos hermanos que le ayuden a trasladarlo. Bueno, esto es un poco más fácil. Con dificultad sacan semejante animal de la cama para ponerlo en la camioneta. No mames, no hagas esto, es muy pegriloso, muy pegriloso. Se lo llevan y ya lejos del pueblo, Ruiz el conductor se distrae y casi atropella a un niño, maniobrando bruscamente para esquivarlo. Siguen su camino y al detenerse para tirar a Uriel, él ya no está. Tras el volantazo salió disparado de la camioneta, pero creen que con esa distancia ya se libraron del mal y regresan a su casa. No podrían estar más equivocados. El mal los acechará hasta matarlos o dejarlos sin nada. Y el primero en caer es Ruiz, cuando al día siguiente enfrenta al cachudo con un arma de fuego metida en una de sus cabras.
y su esposa, al ser ignorada con respecto a utilizar un hacha, lo desvive con un hachazo en la cabeza. ¡Ay, qué horror! Para después darse muerte con el hacha. Jimmy y Pedro se enteran de la muerte de Ruiz y enseguida emplean un plan para huir de la maldad. Pedro irá por sus hijos, su ex esposa llamada Sabrina y su nueva familia, mientras Jimmy va por su madre para después salir del pueblo. Mas esto se complica para Pedro al llegar como loco a la casa de su ex y deshacerse de toda su ropa, pues tuvo contacto con la maldad. Al quedar en pelotas y exigir nueva ropa al marido de su ex, Sabrina se pone como loca y le exige que se vaya. Cree que solo ha venido a joderles la vida y no se equivoca. Mientras ellos pelean, el perro de la familia se da su llegue oliendo la ropa que Pedro dejó tirada mientras esperaba nueva para quemarla contaminada. Al quemarla, ahora sí quiere explicarle a Sabrina y Leonardo todo el show. Sabrina realmente está furiosa y no le cree nada. Comienza a gritarle para que se vaya y se deje de tonterías y ordena a Leonardo que llame a la policía, mientras el perro con los niños ya despiertos se queda al lado de Vicky, la hija de Sabrina y Leonardo, y aprovechando el descuido de los padres, este se lanza al rostro de la niña. ¡Uy, qué horror! Siendo Santino el único que ve la escena horrorizado y le grita a Leonardo para que ayude a su hermanita, y solo así se dan cuenta que el perro la trae del cuello sacándola de la casa. Y mientras todo el caos se desarrolla con Leonardo buscando desesperado al perro para rescatar a su hija y Sabrina histérica por lo que pasó, Pedro aprovecha para sacar a su hijo Yair de su habitación. Yair es su hijo mayor y es autista. Ya listos los niños, ve que Leo regresa por su arma y su camioneta para matar al perro. Pedro le dice que deje el arma, pues a quien se enfrenta no es a un perro, sino a un demonio. Soy el mismo demonio. Leo simplemente no escucha, está pensando en su hija, para después escuchar Pedro las detonaciones del arma, viendo cómo Leo ha matado al perro, viendo también desconcertado cómo Vicky llega a casa ilesa, como si nada hubiera pasado. Sabrina eufórica la abraza, mas Pedro se da cuenta que no se trata de la niña, sino de un demonio, y mientras saca a sus hijos de la casa tomando el auto de Sabrina, Vicky le dice a su madre: "Papi va a matarte". Y así sucede. Pedro huye con sus hijos viendo todo el desmadre que causó, ya que fue él quien llevó el mal a casa de su ex. Pedro llega a casa de su madre, donde ya lo están esperando. Le preguntan por Sabrina, pero él está en shock y simplemente no sabe contestar lo que sucedió. Ya en camino, saliendo del pueblo, le platican a su madre sobre el encarnado y ella tampoco les cree. Y allá en el auto, explicándole al pequeño, menciona 6 reglas para enfrentar el mal, olvidándose de la 7ª y más importante, que es no tener miedo de morir, o si no, el mal te encontrará. La mamá recibe una llamada de Sabrina y al darle el cel al niño para que hable con su madre, Pedro se lo arrebata y contesta sabiendo que no es ella, escuchando que lo encontrará para quitarle a sus hijos. Le cuelga rompiendo el teléfono y queda al borde del colapso, contándole a Jimmy cómo vio morir a Sabrina y sintiéndose culpable, pues si no hubiera ido a su casa nada de eso hubiera pasado. Jimmy lo consuela y le da ánimos, y es aquí cuando se le ocurre mencionar a una amiga que tiene y los puede ayudar. Y no es cualquier persona, sino una experta eliminando encarnados. O sea, él sabía que ella había pasado por una situación similar y nunca se le ocurrió ir con ella antes de mover al encarnado y desatar todo el mal sobre ellos. Sí que eres idiota, Jimmy. Toma unas cachetadas para que te muevan un poco esa ardilla. Bueno, llegan con Milta, su conocida, y esperando que les preste plata para irse a la ciudad, pero al no poder recibir el dinero en ese momento, pasan la noche allí para descansar. Pero no descansan nada. Sabrina llega cuando ya todos duermen y toma al pequeño Santi. La abuela que dormía con él se da cuenta y alerta a todos, más cuando Pedro llega queriendo rescatar a su hijo, Sabrina salta por la ventana y se pierde en la oscuridad. Todos locos, Jimmy y Pedro tratan de recuperar a Santino, así que llega Milta y pone el orden para decir cómo es que se harán las cosas. Primero le hace ver a Jimmy que Yair está infectado con un demonio, quien no puede descifrar su mente por ser autista y está atrapado en su cuerpo. Manda a Jimmy a buscar a Santi, pues él no tiene el miedo que tiene Pedro a perderlo y así será fácil encontrarlo. Mientras ella y Pedro buscarán al encarnado para eliminarlo antes de que nazca la bestia, pues están en el proceso de parto y por eso la maldad está desatada. Y así Jimmy busca y encuentra a Santino, siendo ya demasiado
demasiado tarde para rescatarlo. Sabrina se lo está devorando, comiendo sus sesos como que si fueran palomitas de maíz. Pedro y Milta encuentran al endemoniado en una escuela, cerca donde andaban atropellando al niño. Los niños que estudiaban allí están poseídos por demonios. Ah, sí, es que a la maldad le gustan los niños. Todo un pedo beer. Y protegen así a la bestia. Y mientras Pedro y Jimmy estaban ocupados, Yair, que se quedó con su abuela, es completamente poseído por el demonio, quien lo obliga a comerse a la pobre anciana. Pedro se pone todo idiota, y ya teniendo al encarnado cara a cara para solo sacarlo del hoyo donde lo metieron, o por lo menos solo sacar su nuca, que es lo que necesita Milta para eliminarlo con ese raro artefacto, deja a Milta sola con el montón de niños poseídos para ir a buscar un hacha. O sea, ¿para qué carajos necesitas un hacha si ya tenías al encarnado a la vista y todo lo estabas haciendo con un martillo? La dejas sola, lo encierran los niños para matar a Milta y así se jode todo, gracias al buen Pedro, quien es testigo del alumbramiento de la bestia. Nace la bestia en forma de un inocente niño, marcando a Pedro y llevándose a todos los niños con él. Pedro regresa a casa de Milta, encontrándose con el traumado Jimmy y recogiendo solo a Yair para irse a su casa y darle su helado de manzana a su hijo, quien comienza a vomitar a la abuela. ¡A morir! ¡A morir! Y hasta aquí llegamos con este video. Apóyame dándole un like y compartiendo mi contenido. ¡Suscríbete! Muchas gracias y hasta la próxima.